Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bem? Mi portugués es muy malo, muy ruim, y no ha mejorado desde el año pasado, así que voy a hablar en español. Mis slides están en español, pero creo que se entienden bastante porque tienen muchos dibujos. Entonces, si esta presentación les parece medio parecida a la que hice el año pasado, están en lo cierto. Y es un poco a propósito, porque lo que vengo o que quiero ilustrar, además de hacer algunos comentarios sobre la tecnología en sí mismo, es, bueno, ¿qué hemos cambiado, en qué hemos mejorado en este año? Entonces, un poco de historia, de contexto. Seguramente muchos ya conocen esto y no es ninguna novedad. Los recursos de numeración en Internet, lo que en realidad terminan siendo direcciones IP versión 4, direcciones IP versión 6 y sistemas autónomos, se distribuyen en el mundo en un esquema de registros. Hay 5 registros regionales, o los RIRs, que cubren la globalidad del planeta. Tenemos ARIN en América del Norte, LACNIC en América Latina y casi todo el Caribe. Tenemos RIPE-NCC en Europa, AFRINIC en África y APENIC en la región de Asia-Pacífico. Este esquema de registros no nació con la Internet, ¿verdad? Es una cosa bastante posterior, es una evolución de distintos mecanismos de distribución de direcciones y de recursos que sí nacieron con la Internet. En el video de Demi, al principio, verían que había uno de los personajes de Barba Blanca, que decía John Postel. John Postel era IANA, él era IANA. IANA hoy es una organización que tiene un directorio, etcétera, etcétera. Pero en esa época, IANA era John Postel. ¿Qué es LACNIC? LACNIC es, como le decía, el registro desde México hacia el sur. ¿Por qué digo el Caribe? La situación del Caribe es un poco extraña, en el cual hay una división entre algunos países están en LACNIC y otros están en la región de ARIN, dividido más o menos a lo largo de las líneas lingüísticas. O sea, las islas de habla castellana están todas en LACNIC, las islas de habla inglesa están casi todas en ARIN, salvo Trinidad y Tobago. Hay unas cosas ahí históricas que a mí hasta el día de hoy no tienen demasiada explicación. Cada RIR es quien sabe quién tiene las direcciones, o es quien debería saber quiénes tienen las direcciones y quién las están usando. Fíjense que acá no hablo de dueño o propietario de las direcciones, hablo del holder. Recuerden que las direcciones no son una cosa. Recuerden, perdón, que las direcciones no son una cosa, son un bien común que de alguna manera damos en uso o le damos en uso a quienes lo necesitan. Entonces, bien, en esta estructura de registros, la primera capa es la que les comentaba. IANA, que en algún momento le voy a robar al video de Demi el personaje de la barba blanca y lo voy a poner ahí arriba, los 5 registros, y en particular el registro nuestro, LACNIC tiene una particularidad muy interesante, que durante bastante tiempo era el único registro que la tenía, que son los registros nacionales. LACNIC tiene 2 grandes registros debajo del árbol de LACNIC, que son el registro de Brasil y el registro de México. El motivo de esto es mayormente histórico, en el sentido de que tanto NIC México como NIC Brasil son anteriores a LACNIC, existían desde antes de LACNIC y cumplían muchas de estas funciones desde antes. El modelo de los NIRS, particularmente para economías grandes y mercados de telecomunicaciones grandes, es muy bueno, en mi opinión. Tanto es así que en la región de PENIC, que la región de PENIC tiene el 60% de los usuarios de Internet del mundo, para que lo tengan en perspectiva, teniendo a India y China ahí adentro, de hecho lo han empezado a implementar. Entonces ahora APENIC es el registro que más registros nacionales tiene. Creo que tienen 5 o 6 en este momento, que son Japón, China, India tiene uno, Vietnam tiene uno y algún otro también. Bien, entonces bueno, la asignación de direcciones recorre este árbol, ¿verdad? Pasa de IANA a los RIRs, del RIR al NIR si es que lo hay, y del NIR a quien las va a usar, o en el caso de LACNIC también tenemos asociados de gestión directa en el cual nosotros le asignamos las direcciones directamente. Entonces, todo esto me lleva a empezar a hablar un poco de BGP. Ya todos conocen acá BGP, si no probablemente no estarían acá, pero para dar un poco de contexto a la charla, recuerden, y me acuerdo que el año pasado cuando dije esto a mucha gente le causó gracia y hasta hubo gente que lo tuiteó, de que BGP es el ruteo basado en rumores. Es decir, rumor, no sé si en portugués se dice igual, pero es esa cosa que ocurre entre las personas cuando las personas se van contando unos a otros cosas, y esa cosa que se cuentan se va deformando paulatinamente a medida que las personas se la van contando. Bueno, con los anuncios de BGP pasa algo bastante parecido.
La relación básica en BGP es la relación de vecindad. O sea, dos routers adyacentes levantan una sesión de vecindad, que es una conexión TCP con una mensajería definida, y intercambian mensajes. Esos mensajes son rumores, básicamente. El router que recibe esos anuncios le cree al del otro extremo las cosas que el otro le está diciendo. Hasta el día de hoy, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, el router que recibe información, que recibe rumores, no tiene mayores elementos para verificar si esos rumores son ciertos o no. Básicamente le cree al otro extremo. Cuando uno lo pone en esos términos, uno por ahí se empieza a preocupar un poco. ¿Cómo puede ser que la Internet haya pasado de ser dos máquinas conectadas por una línea telefónica a una cosa de cientos de millones de servidores de esta forma? Bueno, el tema es que la gente es menos maliciosa de lo que en realidad creemos. La gente es mayormente buena. Entonces esos rumores son más o menos ciertos. Cuando digo que esos mensajes se van deformando, igual que los rumores a medida que pasan de enrutador en enrutador, es tal cual. Cada router, una vez que recibe los mensajes, lo propaga a sus vecinos. Y en esa propagación puede alterar determinadas cosas en la mensajería. Esas cosas que se alteran a veces forman parte de lo que conocemos como los atributos de BGP. Ustedes saben que en BGP hay muchísimos atributos. Algunos atributos se pasan transparentemente, otros eventualmente pueden cambiar. Uno de esos atributos es el que conocemos como el AS Path. El AS Path, que está ahí abajo en el cuadrito verde, es la lista de sistemas autónomos por las cuales un anuncio pasó. Es decir, si el router de la S1 se le anunció a la S2 y de la S2 a la S3, en cada paso de esos anuncios, el AS Path va creciendo en uno y se le va asignando, es una lista, ¿verdad? Se le va agregando el último AS que visitó. Y acá es donde pueden empezar los problemas. ¿Qué pasa cuando ese AS Path deja de reflejar la realidad por distintos eventos? Bien. Los atributos son parte del algoritmo de decisión, acá ya no me voy a detener tanto. Ustedes saben que para que un anuncio de BGP se transforme en una ruta, hay que aplicarle un algoritmo de decisión, que se compone de un montón de ifs, digamos, en base a los atributos y a comparaciones con otras cosas que el router sabe. Contrariamente a lo que mucha gente dice y cree a veces, un anuncio de BGP no es una ruta, ¿sí? Para convertirse en ruta, le tienen que pasar otras cosas, como por ejemplo sobrevivir al algoritmo de decisión de BGP. Y acá es donde los rumores empiezan a fallar. Cuando aparece, no sé cómo decirlo bien en portugués y tengo miedo de cometer un gaf cultural, pero en Uruguay los rumores en los barrios siempre se disparan o se complican cuando aparece un tercero en el medio, ¿sí? Esto es muy común en los pueblos pequeños en el interior, en Uruguay, en el campo. Las señoras que hablan entre ellas y aparece una tercera y viene y le cuenta algo que otro le dijo y todo eso se mezcla y se vuelve a propagar. Bueno, acá de vuelta, cuando aparece un tercero en discordia y hace un anuncio, un rumor, que no es exactamente lo que debería ser, es cuando el tráfico se desvía. En este ejemplo, es un ejemplo bastante grotesco, digamos. Creo que algo así no funcionaría demasiado en Internet hoy, salvo en algunos casos verdaderamente patológicos, que es simplemente anunciar un pedazo más específico de un prefijo de otro, ¿sí? Ustedes saben que las rutas más específicas tienen prioridad. Si yo hago eso, me debería recibir parte del tráfico del anuncio que estoy secuestrando. Pasa que cualquier operador debería filtrar este tipo de cosas. El tema es que muchas veces esos filtrados no pasan. Y hay algunas historias, como la de Pakistan Telecom y YouTube, histórica, que demuestran cómo estas cosas pueden seguir pasando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, hay un montón de práctica operacional con la cual siempre, todas las semanas en la infraestructura que yo he venido, siempre se habla mucho del filtrado, de los anuncios que hizo Julio, que está por ahí, sobre usar los CRRs y generar listas, etcétera, etcétera. Lo mismo que el anuncio que hizo la gente de Google. Tienen que ver con limitar la posibilidad de que esos rumores malintencionados causen daño. Ahora, hay una manera más industrial, entre comillas, o más automatizada de tomar decisiones sobre los potenciales anuncios equivocados. Y tiene que ver con la famosa validación de origen y RPKI que ya a mí mismo me han escuchado hablar acá. Y tiene que ver con que darle un elemento a los routers que participan de estos rumores, darle algún elemento para ver si lo que están escuchando como rumor tiene algún asidero en la realidad.
Entonces, en definitiva, lo que le vamos a dar es información adicional a los routers para que cuando reciben los rumores, los comparen con algo. Ese algo va a ser la información contenida en la RPKI. Cuando la comparen con eso, tengan un elemento más para tomar la decisión de transformar el prefijo en ruta. Recuérdense que el BGP es una máquina que funciona en función de su algoritmo de decisión. Lo que RPKI introduce es un paso más, un elemento más en ese algoritmo de decisión, que es la validación del origen. ¿Por qué hablo de validación de origen? Por lo que RPKI me permite hacer hoy es, cuando recibo un anuncio, fijarme en ese atributo que es el AS-Path, fijarme uno de los elementos, que es el primer AS, ese que conocemos como el origen, es el primer AS que figura en el path, y compararlo con una base de datos que está públicamente disponible en Internet. La gran característica que diferencia a esta base de datos de otras ideas similares que han habido en el pasado es que esta base de datos no es un rumor. La base de RPKI no es un rumor, en el sentido de que lo que está contenido ahí fue intencionalmente cargado por los holders de las direcciones y es verificable criptográficamente. Entonces es bastante más firme que un rumor. Entonces tengo un elemento para comparar el rumor con algo que puedo ir a verificar una firma. Entonces, toda esa verificación se basa en la creación de unos objetos que se conocen como ROAs. Los ROAs son los Route Origin Authorizations, o sea, las autorizaciones de originación, si quisieran en el castellano. Y un ROA es en definitiva lo que está marcado ahí, es una expresión de intención, en la cual un holder de un prefijo dice desde dónde, desde qué sistema autónomo, va a anunciar determinado prefijo. Varias cosas, y acá viene el tema de cómo esto ya no es un rumor. El ROA no es generado por el carrier o el ISP de ustedes, a diferencia a veces de los objetos en los IRRs, en los cuales los carriers tienden, a mi juicio, de manera excesivamente celosa a crear objetos de IRR para sus clientes, cosas que después, años después, a veces terminan generando problemas. Mismo al helpdesk del ACNIC nos llegan reclamos de tengo un objeto en RADDB que fue creado en 1998, por ejemplo. Y esto es literal, esto pasó hace unos días. ¿Cómo lo remuevo? Hubo una persona que creo mismo de Brasil escribiendo al ACNOC hace unos días, la lista de correo de operadores de toda la región, preguntando cómo sacaba un objeto de RADDB que no tiene idea ni siquiera de quién lo creó. A diferencia del IRR, lo que nos permite, la intención que nos permite expresar el ROA hoy es un poco más limitada y nos permite expresar solo el origen, cuando RPCL permite expresar información más rica. Un ROA es eso, en definitiva, es una lista de prefijos y AS de origen. ¿Sí? Ahí tienen una especie de conversión textual de, si lo fueran a expresar en lenguaje natural, ¿qué es lo que quiere decir el ROA? El prefijo 240.0.0.16, anunciados de tal sistema autónomo, etcétera, etcétera. Esos sistemas autónomos son donde trabajaba antes, a veces es difícil sobreponerse a la historia de cada uno. Entonces, bueno, el algoritmo de decisión se enriquece, el algoritmo de decisión de BGP se enriquece con este asunto de tener un atributo que se llama estado de validez. Ese estado de validez se lo asigno a un prefijo que aprendí en función de la información contenida en el RPKI, o sea, en los ROAs. Ahí tienen, lo que está escrito en los slides abajo en los bullets es el algoritmo por el cual se asigna el estado de validez y un prefijo puede estar válido, inválido o desconocido. Válido es que el ROA coincide con lo que estoy viendo en los anuncios de BGP. Inválido es que por alguna razón no coincide. Y desconocido es que no tengo información para afirmar nada. Hoy por hoy, ya van a ver, la mayor parte de los anuncios todavía siguen estando en estado desconocido. La RPKI es una PKI, o sea, es una estructura de certificados que comparte con las PKIs más conocidas, como las de SSL, etc. El tema de los certificados X509. Acá es donde se mezclan dos tecnologías que normalmente las tenemos separadas en la cabeza, que es todo el tema criptografía y PKIs y lo que es routing. En definitiva, lo que ustedes necesitan saber de esto, ustedes operadores de red, es que esto es una base de datos verificable criptográficamente. O sea, ustedes pueden emitir o pueden calcular una prueba criptográfica de que lo que están viendo ahí es cierto. O por lo menos no fue alterado de alguna forma. Los certificados, toda la teoría detrás de los certificados tiene mucha cosa atrás, pero conviene no complicarse. Bien, me adelanté, perdón. Esta es la estructura de la PKI del ACNIC, en la cual hay un certificado que es el que tiene todos los recursos del ACNIC, hay un certificado más abajo que es un certificado intermedio solamente de producción, y después vienen los certificados de los ISPs.
Y pronto vamos a tener algo así. ¿Sí? Pero los detalles de eso se los voy a dejar a Alex y a Fred, que vienen después de mí. Regionalmente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la gente de NAP Ecuador sigue, de hecho, descartando rutas inválidas ya en el NAP. Ahí tienen un link al aviso que ellos hicieron. La experiencia más interesante que se agregó, tanto Crix como Renata ya estaban el año pasado, y PIT Chile, que creo que están por ahí, la gente de PIT Chile, hicieron un anuncio público que yo no alcancé a incluirlo en la presentación del año pasado, pero ellos también están descartando rutas inválidas. Hay bastantes operadores grandes en el mundo hoy que ya están descartando rutas inválidas. Entonces, RPKI se ha vuelto una herramienta ya real, digamos. Es una cosa que se puede utilizar en la práctica. Como toda tecnología nueva, en cierto sentido, adolece de determinadas dificultades, pero es una cosa que ya se está utilizando en la práctica. Bueno, algunas estadísticas. Fíjense cómo estas son las coberturas de los ROAS en IPv4 por país. Fíjense donde hay países donde hay coberturas muy altas, en otras no tanto, pero en casi todos los países ya hay gente que está creando ROAS y protegiendo sus anuncios, creando los ROAS en RPKI. Estos mapas los hicimos recientemente, no sé si quizás si alguno que fue a los eventos de LACNIC nos escuchó hablar de él. LACNIC tiene un proyecto en conjunto con NIC México que se llama FORT, a través del cual desarrollamos distintas cosas. Es un proyecto de seguridad en enrutamiento, desarrollamos distintas cosas. Una de esas cosas es un validador de RPKI, es una herramienta para validar información de RPKI, y el otro es una especie de repositorio o motor de estadísticas de incidentes de enrutamiento. Y una de las cosas que esa herramienta produce son unos mapas de cobertura. El de verde es de IPv4 y el azul celestito es de IPv 6. Y ahí verán, cuanto más, se pueden imaginar, cuanto más verde, mayor el grado de cobertura, más diluido es que no hay. Esperamos, o me encantaría, que dentro de unas pocas semanas el que falta ahí esté bien verde, ¿sí? Y bien celeste, obviamente, porque el IPv6 también existe. Bien, muchas gracias. Me sobraron algunos minutos. Si tienen preguntas, adelante. De alguna manera la presentación mía se continúa con las que vienen, así que somos parte del mismo bloque. Vamos agradecer o Carlos, então. Carlos, Gracias. muito obrigado.